Saludos, buenas tardes. Vamos a comenzar. Bueno, ya deberíamos empezar. Vale. Bien, bueno, bienvenidos a la clase, nuestra clase número 5 del Diplomado en Geoinformática y Análisis Geoespacial y la asignatura Introducción al QGIS. Hoy seguimos trabajando con el QGIS, haciendo análisis espacial. Vamos a hablar del análisis de redes. El análisis de redes es una herramienta que permite calcular rutas, optimizarlas, buscar el mejor lugar para un desplazamiento respecto al transporte se refiere, calcular isócronas y muchas otras variables que involucran distancia y tiempo. Entonces, bueno, es una herramienta que es muy útil para realizar determinados análisis que tengan que ver con tiempo y con distancia. Es una herramienta compleja en la que podemos obtener, por ejemplo, la ruta más corta entre dos puntos, tanto en distancia como en tiempo. Eso va a depender de la unidad en la que queramos trabajar. Distancias óptimas, por ejemplo, qué proveedor está más cerca de mi negocio. O hacer mapas de isócronas, es decir, mapas de desplazamiento por tiempo, que es el área cubierta en distancia y tiempo. Entonces, para hacer análisis de redes, siempre debemos contar, siempre, con los siguientes insumos. Un archivo de red, que puede ser la red vial, es decir, las carreteras o las calles. Una red ferroviaria, una red marítima, tuberías, gasoductos, o sea, todo lo que sea en red y lineal. Ese es el punto de partida. Luego los puntos de análisis, es decir, la localización de los objetos sometidos a análisis. Y los puntos de variable, que también son llamados facilities, que es la capa con la que se relaciona el punto de análisis. Es decir, el inicio y el final, si estoy aquí, que queda más cerca. Bueno, esos son los insumos que tenemos que tener. Entonces siempre vamos a ir trabajando con este tipo de archivos. Estas son las isócronas. Vamos a tener que descargar algún complemento. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer tres casos. Vamos a calcular tres casos. Primero, calcular qué almacén y qué estación de bomberos está más cerca de mi casa. El caso 2 sería generar una ruta óptima de transporte público con paradas propuestas. Y el caso 3 es generar un mapa de isócronas a partir de un evento musical y su distancia a los centros de salud. Entonces nos vamos al QGIS y nos vamos a la carpeta. Entonces, con esta de distancias óptimas, tenemos estas cuatro. La de vialidad, que es obligatoria, porque a partir de ahí es que haremos el análisis. Y los objetos de análisis que serían la casa, la estación de bomberos y los almacenes. Entonces, abrir, añadir y cerrar. Entonces ahí tenemos una red vial. Luego tenemos nuestro objeto de estudio, que es la casa. Y luego tenemos el resto, que son las estaciones de bomberos, para saber la distancia a la que se encuentran dichas estaciones de bomberos de mi casa, para el tipo de emergencias. Hospital, pero yo lo voy a poner como bombero. Y estos almacenes. Tenemos los almacenes, los bomberos y la casa. Vamos a quitarlo. Y los almacenes. Perfecto. Entonces queremos saber cuál es
los que están más cerca. Entonces, en este caso, vamos a distancia, a distancia más análisis de redes. Ok, aquí lo tenemos, análisis de redes. Entonces queremos la ruta más corta. Tenemos para ruta más corta, tenemos tres funciones. Una que es de capa a punto, otra que es de punto a capa y otra que es de punto a punto. Entonces vamos a usar la que es de punto a capa. Capa vectorial que representa la red, siempre nos la van a preguntar. Tipo de ruta a calcular, el más corto o el más rápido. De eso va a depender de nuestro criterio. Vamos a con el más corto. El punto de inicio, él me va a indicar, o va a querer que yo le indique cuál es mi punto de inicio. Yo le voy a poner mi gas. Y capa vectorial con los puntos finales. Vamos a hacer primero los almacenes. Aquí hay una serie de parámetros que no los vamos a usar, pero que sí es importante que los mencionemos. Por ejemplo, ese campo de sentido. En ocasiones tenemos para la capa de vialidad, podemos tener el sentido de la vía. Esa pudiera ser uno. Luego tenemos este valor de sentido para avance, valor para ambas direcciones, dirección predeterminada, le vamos a poner ambas direcciones, por si acaso. Campo de velocidad, si lo tuviésemos, lo pudiéramos tener, lo pudiéramos incluir. De todas maneras, hay una velocidad predeterminada que nos la marca en 50 kilómetros por hora. Vamos a ponerla en 60, pensando en que estamos en una autopista. Lo demás lo dejamos así, le damos ejecutar. Hemos hizo la ruta más corta. Vamos a ver, analizarlo. Entonces, será una nomenclatura que haga que se vea mejor, que se vea bastante. Ok, ahí tenemos la distancia para cada uno. Y ahora vamos a la tabla de atributos y ya aquí me puso la coordenada de inicio, la coordenada de final y el costo. Aquí, en el lenguaje o la nomenclatura que se usa en el análisis de redes, hablamos de costo cuando hablamos del valor de las unidades. En este caso son metros. Entonces tenemos costo en metros. Yo lo voy a transformar en kilómetros. Vamos a poner distancia, que sea un número decimal, perdón, decimal con dos dígitos. Yo lo que voy a hacer es decirle que el costo lo divido entre 1000 para transformarlo a kilómetros. Y ahí tengo mis distancias. ¿Cuál es el que está más cerca? Que se llama Ramón y Cajal, que está a 28,78 kilómetros. O sea, que ese sería el óptimo para nosotros, el óptimo para lo que estamos queriendo hacer. ¿Ok? Entonces ya tenemos el primer cálculo hecho, que es cuál es, o sea, tenemos el dato de todos los almacenes, pero tenemos cuál es el almacén que, de una vez, cuál es el que nos queda más cerca. Ahora haremos lo mismo con las estaciones de bomberos. Le decimos cuál es de punto a capa. Entonces, ¿cuál es la capa vectorial? La de vialidad. Tipo de ruta a calcular, el más corto. Punto de inicio, volvemos otra vez con la casa. Mapa vectorial con los puntos finales, estaciones de bomberos. Y lo demás lo dejamos tal como está. La velocidad la ponemos en 60 y ejecutamos. Ahí ya tenemos entonces la nomenclatura, pero le cambiamos el color. Y ahí nos ha calculado todo lo de las estaciones de bomberos. Vamos a la tabla. Ahí tenemos los costos. Y vamos a decirle nuevamente aquí que me haga uno de distancia.
Y ahí tengo mis distancias. Entonces, la estación 11 es la que está más cercana. Esto de los... ¿no? Entonces, fíjense, esta estación 11 es la que está en Munos. Ya se nota que es la que está más cerca. Es la que tendría la respuesta inmediata a la hora de una emergencia. Y de paso obtenemos el dato de todas las estaciones, la distancia de todas las estaciones. ¿Sí? Vale. Entonces, con nuestro paso número 2, queremos determinar una ruta de autobús. Tenemos unas paradas propuestas y un callejero. Vamos a transformarlo un poco el tema de la 15. Y los otros son paradas de autobús propuestas. Quizá cualquiera. Parece que yo tenía ahí algo con un autobús, pero nada, ponemos los rojos. Tienen unas descripciones, las etiquetas. Perfecto. Entonces, aquí queremos, para, esto fue un caso real para contarle. Esto es en la ciudad de Valladolid, en España, y la ciudad se ha ido expandiendo. La ciudad ha ido creciendo hacia sus afueras, y en esa expansión se construyó un hospital nuevo, bastante grande, y el tema de las personas que para ir a trabajar allí, la mayoría viven en las zonas ya construidas viejas, entonces tienen que trasladarse. No existía una ruta, sino que la gente tenía que combinar, hacer combinaciones de transporte. Entonces, bueno, agarrar el metro hasta tal sitio, después un autobús o así sucesivamente. Entonces aquí se quiso proponer una, una ruta que fuera eficiente y que los llevara directamente a ese hospital, partiendo desde el centro de la ciudad. Entonces comienza aquí donde dice Plaza Fuente Dorada y termina aquí donde dice Colegio Hijas de Jesús. Esa es la última. Entonces, bueno, pareciera lógico como que hiciera esto, ¿no? Pero hay que ver el tema de las calles, cómo se conectan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a tener que ir haciendo como de una en una, vamos a decirlo de esta forma. Entonces va a ser de punto a punto, puede ser. Entonces le decimos que el callejero, el más corto, el punto de inicio es la primera estación, perdón, la primera parada, y el punto final sería la siguiente. Lo demás queda todo igual. Y la velocidad en una ciudad, como mucho debería tener 40 kilómetros por hora, pero eso ya es bastante. O sea que lo podemos, en unas calles tan intrincadas, lo pudiéramos bajar incluso más, sobre los 20. Vamos a pensar en eso. Y ejecutamos. Ok, ya tenemos el primero.
sin ningún problema. Bastante bien. Vale, entonces ahora hay que seguir conectando, ahora calle Panaderos con calle Labradores. Hacemos lo mismo. El callejero más corto, en el punto de inicio en calle Panaderos y que termine tener bastante lógica, ¿no? Entonces ahora aquí se nos va a presentar una pequeña dificultad. Se los voy a ilustrar con la imagen de satélite. Amarillas. ¿Se ven? Aquí llegamos a esto que ven aquí es una vía de tren. Entonces o sea, la calle va paralela a la vía del tren. Para pasar al otro lado, que sería la calle, la avenida, Avenida Segovia, habría que buscar la manera porque, aunque aquí no se ve tan claramente, pero por aquí va la vía del tren y la calle va por debajo de la vía del tren. Aquí está el túnel. Entonces es como que no hay una conexión real. Entonces tendríamos que ver, o sea, él no puede hacer esto, pasarse para acá y hacer así, ¿sabes? Tiene que como que dar una vuelta o pasar para pasar por debajo. Vale, entonces hacemos otra vez. Inicio en la calle Labradores. Vamos a ver cómo se lo plantea el problema. A ver, porque tendremos que ver cómo lo hizo, porque si no hay que buscar una alternativa. Ok, entonces fíjense lo que hizo. Fue paralelo aquí, aquí hay un enlace, aquí debería haber un enlace en la calle, como que baja, aunque yo creo que aquí debe haber un error, porque él debería más bien como doblar aquí, fíjense la lógica, ¿no? Hacer esta vuelta para entrar por aquí abajo. Y así sí se conecta con la avenida Segovia. Entonces, aquí habría que ver, mm, habría que hacer como otra cosa. Se lo vamos a mostrar. Más corta, la lógica sería, viendo esta parada aquí, como que se regrese por aquí, puede ser esto,
haga esto aquí lo puede hacer, aquí se gira, puede hacer esto, fíjense los carros aquí, los coches, pueden hacer esto. O sea que la calle indicada para pasar sería esta. Entonces, fíjense, ya nosotros como vamos conociendo el panorama, de todas maneras, lo quiero ilustrar un poco mejor. Vamos a verlo como en tres dimensiones para que podamos entender qué está pasando. Entonces, claro, aquí viene ese análisis importante porque no lo podemos dejar estrictamente como a automatizarlo sin poder, digamos, supervisarlo. ¿Ok? Entonces, esto es Valladolid. Valle Labrador. Perfecto, fíjense que es lo mismo aquí, ¿no? Es el mismo. Entonces, vamos a verlo con esta perspectiva. Yo, donde no quería. Debería llegar aquí, ¿verdad? Aquí. Aunque esto se ve como si estuviesen reparaciones, no sé de qué época es exactamente. Ok. El autobús debería, fíjense que aquí está la vía del tren, o sea, para allá no se puede pasar por aquí, pero necesitamos ir para allá. Entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que avanzar aquí, toda esta calle, y en algún momento doblar a la izquierda para llegar a la rotonda. No lo veo. Ajá, todavía me falta un poquito. Tendría que llegar aquí, doblar, tomar la rotonda y aquí sí bajo. Entonces, quiero que vean que esto aquí se baja por aquí para pasar al otro lado. Espero que lo podamos ver, viendo más claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a decir entonces, como un poco manualmente, que me haga la ruta más corta, con el callejero más corto, con el punto de inicio en la calle Labradores, pero el punto final no va a ser la siguiente parada porque él me lo está conectando por una vía que él no conoce, no tenemos mayores datos. Entonces le digo que me lo ponga aquí y así voy construyendo ahí lo tengo. ¿Eh? Y ahora sí, vamos a probar que él me conecte, pero es que puede ser que él igual no entienda y vea que esto, porque esto va por aquí, pero esto va por debajo. Entonces él pueda pensar que aquí pueda pasar, porque estas líneas que están aquí corresponden a ir por debajo. Vamos a ver, a hacer la prueba.
Nuevamente, punto de inicio allí, y punto final. Si lo vuelve a hacer mal, entonces tendríamos que volver a calcular otro punto. Primero, vale, lo volvió a hacer mal, ¿ves? Porque por aquí no se puede tirar. Aquí no hay conexión de calle. Sí, ya lo podemos volver aquí. Exacto. El sistema está interpretando que aquí se puede doblar. Que justo aquí se puede doblar. Y ya vamos a ver que no se puede. ¿Eh? No se puede. Aquí, por aquí pasamos por aquí abajo y aquí no se puede doblar. Aquí están estos muros, pero queremos pasar a este otro lado. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer la corrección pertinente. Esta ruta más corta no va. Le decimos otra vez que nos haga con el callejero el más corto desde allí hasta aquí, a 20 kilómetros por hora y ejecutamos. Me lo volví a hacer mal. Seguimos, ¿vale? Y ahora sí, él debería hacer esto y pasar por aquí. Que ya estaríamos tomando esta vía y pasar por debajo. Vamos a ver si ahora sí nos hace caso. Para llegar hasta la avenida Segovia, mismo, y no habría que poner un punto adicional. Perfecto. Ahora sí, lo tenemos con la lógica. Aquí, da la vuelta aquí toma este trozo de la redoma, de la rotonda, pasa por debajo, porque aquí estaría pasando por debajo, y aquí sí ya toma una ruta convencional hasta llegar a esa parada de la avenida Segovia. Lo siguiente, avenida Segovia, y como punto final sería la siguiente parada, que sería esta de la calle Dulzaina, con una velocidad de 20 kilómetros por hora. ¿Y qué nos queda? Colegio de Hija de Jesús
Sería como la última, pero ya entonces esta ruta se trata de un punto de inicio y de final, es decir, como un circuito. Por eso entonces después tiene que comunicarse con nuevos ministerios, polígonos y volver al inicio que es Plaza Fuente Dorada. Entonces, seguimos aquí con el callejero, calle Dulzaina y Colegio Hijas de Jesús, a 20, ejecutamos. Perfecto. Lo siguiente. Perfecto. Y aquí solo sería cerrar, que vaya de ese polígono industrial a la Plaza Fuente Dorada. Y ya tendríamos entonces cada ruta. Y con esto cerramos. Aquí lo que hace es que como esto es una vía solamente como de doble vía y luego viene un puente, pues lo que hace va en un sentido primero y en el otro después. Ahora me vengo a vectorial, herramientas de gestión de datos, combinar capas y le digo que me seleccione todo esto, a todas las que dice ruta, para que me haga un solo archivo. Yo tengo entonces mi ruta propuesta para el autobús. Con estos casos que hay que ir estudiando sobre la marcha. ¿Alguna pregunta al respecto? Creo que está bastante claro, ¿no? Con el tercer caso,
Para esto vamos a hacer, ya les voy a agregar las capas, ya que son mapas isocrones. Ok, tenemos la vialidad, tenemos el evento y tenemos los centros de salud. Hay un evento musical, vamos a etiquetarlo, Festival de Música de Tomorrowland y los centros de salud. Entonces, ¿en qué consiste este análisis? Se trata de una, digamos, de unas acciones de eh, prevención. Antes del evento, pues mira, se hace un plan de prevención, es un evento masivo que se hace en grandes espacios y que al haber tantas personas, pues por supuesto se puede presentar un evento que pueda ser importante, catastrófico para la salud. Vamos a suponer, no sé, se derrumbó el escenario, eh, ¿cómo se llama? Una avalancha de personas que, bueno, que puede suceder en este tipo de eventos. Se derrumbó una grada o una tribuna. Entonces hay que desalojar, ¿cómo se llama? Hay que evacuar a los heridos. Entonces, pensando en ese tipo de evento y en ese tipo de circunstancias, aquí lo que se quiere saber es en cuánto tiempo se desplazarían saliendo desde el festival a los diferentes centros de salud. Entonces aquí hay otra condicional. Tenemos centros de salud, pero tenemos hospitales y centros de salud. Los dos no tienen la misma capacidad. Si la persona requiere una cirugía, hay que llevarlo a un hospital. Si requiere estar en una sala de cuidado, hay que llevarlo a un hospital. Pero si son heridas menores, lo puedes llevar a un centro de salud. Entonces, estableciéndose todos esos parámetros, queremos calcular o ellos en los centros de salud, en la parte de sanitaria, han determinado que no pueden tardarse, en teoría, más de media hora en trasladar un herido porque su vida corre peligro. Es un criterio que se puede tomar. Tomando en cuenta eso, entonces queremos ver en 30 minutos hasta dónde podemos llegar y qué está disponible. Porque a lo mejor estos centros de salud de aquí arriba pueden ser muy buenos, tenemos hospital, no sé qué, pero si están fuera de ese alcance, pensando en media hora, pues el paciente se muere. Entonces, en esa premisa queremos ver a qué cuáles son los que más convienen dependiendo del tipo del evento catastrófico que se presente. Entonces, tenemos que descargar este plugin que se llama QNIT 3, QGIS Network Analysis Toolbox. Venimos a complementos, administrar complementos, y aquí lo buscamos. QNIT, aquí está, QNIT 3. Ok. Lo instalamos, yo ya lo tengo, y él va a alojarse aquí en la caja de herramientas. Y luego tenemos algo que son distancias, ISO áreas y routing. Queremos hacer el de ISO áreas. ISO áreas as polygons from point, este último. Es decir, desde un punto, bueno, cualquiera de los dos puede funcionar porque también es un layer. Queremos desde un punto ver y con los parámetros que le vayamos a colocar, cuánto se va a tardar. Entonces hacemos doble clic y empezamos a llenar los parámetros. Network Layer corresponde a la vialidad, es decir, al archivo de red. Hay un punto de partida, le vamos a decir que es en el festival. Luego tenemos un Size of ISO Area, Distance or Time Value. Aquí fíjense que interesante. Nosotros tenemos que escoger la unidad, si lo queremos en distancia o si lo queremos en tiempo. Lo que vayamos a poner ahí, él lo va a tomar de una forma o de otra. Entonces, ¿de qué tamaño sería el isoárea? Aquí las unidades son o en metros para las distancias o en segundos para el tiempo. Nosotros estábamos hablando de media hora. Media hora son 30 minutos. Entonces, eso en segundos, ¿cuánto es? Si una hora son 3.600 segundos, serían 1.800 segundos la media hora, ¿verdad? Entonces aquí el isoárea sería de 1.800 segundos, con un intervalo de Eh, ¿cuánto sería? 5 minutos de 300 segundos.
Y decimos el más corto, no, el más rápido, tiempo, dirección, valor, en nuevas direcciones, la de velocidad igual la ponemos, aquí se la vamos a poner en 40. Y a mí me parece que esto es todo. Output interpolation, output polygon. Ok, ejecutamos. Y va construyendo los isopolígonos. Ok, ya construí un polígono. Fíjense, ahí tenemos ya, vamos a abrir esto. Ahí tenemos, estos son 5 minutos, estos son 10 minutos, 15, 20, 25 y 30 minutos. ¿Sí? Si esto lo dividimos, si hacemos aquí algo que diga tiempo, crear un campo nuevo que diga tiempo, que sea número decimal, puede ser, y que le digamos que el cost level lo dividimos entre 3600. Esto sería el tiempo bueno, eso sería en horas. O sea, aquí sería media hora, sí, no está bien representado. Sería tiempo, campo y valores, tiempo, entre 60, ¿no? Perdón, el cost level, cost level, sí. Ahí tenemos los minutos. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 y 30 minutos. Guardar. Y aquí vamos a colorear esto con un mapa coroplético. Le decimos aquí graduado con el tiempo y podemos usar este. Vale, entonces aquí vamos a invertir los valores. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos interesa? Lo que esté más cerca, es lo que para nosotros sería lo más importante. Le damos a aplicar y ahí tenemos. Ponemos los centros de salud encima y fíjense, para toda la red que tenemos de carreteras, pensando solamente en los 15 minutos, en la media hora, tenemos la opción de un solo hospital que está lejos. Vamos a poner lo de encima también. Y hasta, mm, y los centros de salud. Ok, entonces, el hospital lo tenemos, fíjense, precisamente a media hora, igual que este centro de salud. O sea que todos los centros de salud están relativamente lejos. Nada está a menos de 15 minutos.
Entonces, se puede tornar problemático el tema, ¿no? Dependiendo de la gravedad del asunto. Pero si estamos pensando en que la capacidad de respuesta sea como máximo media hora, pues eso es lo que está disponible. Este incluso está disponible a media hora, este también, el hospital a media hora y el centro de salud uno a entre 20 y 25 minutos. Entonces, bueno, está complicada la cosa. Pero es lo que se ha determinado. Si nosotros ampliáramos eso a una hora, por supuesto tendríamos más opciones, pero también habría que ver otros factores como tráfico, cómo es la red vial, capacidad de la velocidad de la ambulancia, etcétera. No sé si tienen alguna duda, porque sé que es un procedimiento un poco complejo. Tienen que explicar algo de nuevo, lo tienen claro. ¿Sí? Vámonos entonces con el siguiente punto. Ya hemos visto el análisis de redes, vámonos con el análisis multicriterio. El análisis multicriterio es una herramienta de apoyo en la toma de decisiones durante el proceso de planificación que permite integrar diferentes criterios de acuerdo a la opinión de actores en un solo marco de análisis para dar una visión integral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos, vamos a llegar a una conclusión o a un análisis de un espacio sumando diferentes variables que en su naturaleza no pudiéramos promediar, sumar o lo que sea. Entonces, nosotros vamos a hacer un sistema de ponderación, es decir, ponerle un peso según en la importancia, los tenemos que transformar a un formato común y luego hacer una operación para, con esas combinaciones y según las ponderaciones, nos va a indicar un grado de viabilidad o no, o lo que sea. Si nosotros establecemos un parámetro que si mientras el valor sea más alto o más bajo, es óptimo para lo que nosotros querramos hacer, pues con esta técnica lo podemos hacer. Entonces, es como vemos aquí, si tenemos un raster y estos son los valores del raster, aquí, bueno, se suman, por ejemplo, se pueden sumar, pero eso va a depender de la operación. Entonces, para realizar un análisis multicriterio con QGIS se debe establecer las ponderaciones de cada variable involucrada según el peso y influencia entre el análisis y la toma de decisiones, es decir, darle el peso, y luego estandarizar las capas. Si las tenemos todas en vectorial, las tenemos todas en vectorial, las tenemos todas en raster. O sea, tenemos que ponerlas todas en un mismo formato. Por supuesto, nos vamos a encontrar que tenemos de los dos y debemos decidir cuál es la más útil para ellos. Y crear en cada variable el campo común para los valores. Ponemos un asterisco que diga añadir columna en caso de que sea vectorial, un shapefile, o en el caso de que sea un raster reclasificado. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La herramienta RRClass, que es uno de los módulos de Class, para asignar ponderaciones. Aplicamos la herramienta Raster Calculator para ejecutar la operación. Ponemos un asterisco con la fórmula y proporciones adecuadas y convenientes para el estudio. Es decir, no hay una fórmula que sea mágica o una fórmula que sea estándar, sino que nosotros le establecemos los pesos para hacer el análisis multicriterio. Y luego evaluar los resultados y validarlos con otras fuentes de información. Si lo vamos a hacer vectorial, ¿cómo lo haríamos? Creamos la columna con el criterio común de ponderación para cada capa, usamos la herramienta de geoprocesamiento unión, generamos la columna que albergará la suma de las ponderaciones y evaluamos los resultados. Y si es vectorial, el raster, lo que hicimos antes, perdón, raster es con el Revit class. Ahora vamos a ver dos casos. Primero, caso número uno, en la búsqueda de disponer de espacios para la expansión urbana de tres municipios contiguos, con relaciones funcionales estrechas y con una fuerte demanda de crecimiento, se requiere hacer una evaluación con análisis multicriterio, en donde se propondrá el cambio de uso según criterios físicos naturales, ecológicos y ambientales. ¿Ok? El caso 2, yo espero que nos dé tiempo. Una mancomunidad de municipios desea construir un vertedero de uso común y para ello se busca el mejor emplazamiento. Para ello se debe cumplir con las condiciones que A, estén a más de 2 kilómetros de un núcleo urbano,
B, a más de 1 kilómetro de un curso de agua o un río, y C, que no esté dentro de un LIC, que es una figura legal, un lugar de interés comunitario. Entonces, esos son los dos casos que vamos a ver. Uno con el primero, que es raster. Entonces, aquí vamos a agregar, perdón, vamos a agregar las tres cosas: vegetación, un municipio y la geología. Y luego tenemos un raster, que es el modelo digital del terreno. Pero ok. Entonces, tenemos tres variables que vamos a utilizar: la geología, la vegetación y la pendiente. Son las tres variables que vamos a utilizar. Entonces, abro por aquí el criterio de las categorías. Entonces, se establecieron los siguientes pesos. Para la vegetación, tenemos todas estas categorías presentes en el área de estudio: cítricos, árboles frutales, zonas intervenidas, matorrales, forestales y viñedos. Para este estudio es lo más importante, la presencia o no de los tipos de vegetación, porque hay que transformar el espacio. Entonces, mientras el valor sea más bajo, mejor criterio tenemos. Entonces, el que está intervenido, o sea que ya existe algo allí, tiene el valor más alto. Quiere decir que es menos propicio a transformarlo. O sea, si ya existen ahí unos edificios, por ejemplo, no los vamos a derrumbar para hacer lo que queremos hacer. Luego, el matorral y el forestal, que tiene peso 4.000, al ser vegetación natural, no vamos a deforestar. Luego tenemos 3.000, que es un viñedo, ya sería una zona agrícola y tiene un valor económico importante. Y luego, cítricos y frutales son los que tienen los puntos más bajos. Son, si bien también tienen un valor económico, es mucho menor y es perfectamente sustituible. Ese sería el primer criterio. Luego tenemos la geología con una ponderación mucho más baja porque ya baja de importancia. Pero aquí lo importante es que estemos con arcillas y areniscas, que es lo más viable, a que sean arenas y yesos o que sean limos, por un tema de expansibilidad, de que no se mantengan las construcciones. Y luego tenemos la pendiente. Mientras más baja sea la pendiente, mejor. O sea, mientras más plano sea, mejor. Y ahí tenemos también los pesos. Porque este tiene menos peso? Porque es un terreno relativamente uniforme y seguramente no nos vamos a encontrar con ninguna locura. Vamos a dejar esto por aquí. Entonces, aquí el procedimiento, ¿cuál sería? Tenemos dos. Aquí están los municipios. Vamos a ponerle la simbología correspondiente. Tenemos, incluso, Granacre de Moncada. Y luego tenemos la geología en vectorial con los valores. Fíjense que ya tenemos los valores. Fíjense, aquí tenemos las arcillas y areniscas, valor 100. Arenas y yesos 200 y limos 300. Perfecto. Y la vegetación, lo mismo. Ya tenemos aquí los valores. Si es cítrico 1000. Parece que es lo que abunda más: si es frutal 2000, forestal, intervenido, etc. Entonces, cuando nosotros vayamos eso lo vamos a transformar a archivo raster. Entonces, tenemos el modelo digital de terreno, que es este que tenemos aquí, y tenemos que calcular la pendiente. Y esa pendiente, a su vez, reclasificarla para que al final se puedan sumar esos números enteros. Bien, entonces vamos a empezar por transformar la geología, aquí con raster, le digo conversión de vectorial a raster. La capa de geología, el campo valor. Vamos a ver, el tamaño del raster de salida tiene que ser igual al del MDT. Este tiene un tamaño de 5 por 5, entonces aquí vamos a poner primero píxeles, después 5 y 5. La extensión va a ser igual a la misma capa, 0 para sin datos.
y ya esto te queda igual. Dar, y ahí tenemos el archivo rasterizado. ¿Qué pasa aquí? Que el tamaño del píxel falló. Tenemos que poner otro tamaño de píxel que sea más representativo. Vamos otra vez. Hacer conversión, eh, vectorial a raster, geología clip, valor, valor fijo para marcar, unidades en tamaño en píxeles, que sean de la resolución debería ser, bueno, déjame ver si cambiando a los, eso está en metros, si lo cambiamos a metros, yo creo que sí puede funcionar. A ver, perfecto, ahí está. 100 a 300. Muy bien. Y eran los valores que tenemos aquí. 100, 200 y 300. Muy bien. Estos por ahora son solo insumos, no tenemos que hacer mayor cosa como simbolizar. Ahora vamos le vamos a cambiar el nombre aquí, cambiar nombre de la capa para poner geología. Este me lo quito para no tener problemas. Vamos a poner la vegetación. Hacemos lo mismo, raster, conversión, rasterizar, vegetación clip, campo usar valor, unidades georreferenciadas 5 por 5 con la extensión de la misma capa y más nada. Ahí lo tenemos. De 1000 a 5000. Perfecto. Este le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner vegeta y esta no la quitamos. Entonces ya vamos avanzando, ya tenemos todo en raster, pero ahora este MDT primero que nada lo vamos a cortar con los municipios, le vamos a decir raster, extracción, cortar por capa de máscara son los municipios, poner esto, si no me equivoco, vamos a ver, perfecto, tenemos, y este a su vez le vamos a decir que me calcule la pendiente, listo, tengo mi pendiente. Ahora a este le voy a dar reclasificar r.class. Ok, entonces que volvamos a reclasificar la pendiente. Y le tenemos que poner las reglas. Yo las voy a copiar del TXT pero tengo que hacer una modificación. Entonces, yo lo copio aquí y tengo que quitar esto y de ponerle true y después igual a. Esa es la condición. Se le pone el true S y el igual. Ok, aparentemente ya está. Déjame copiarlo de todas maneras. La extensión, que sea la misma de la capa, se la cortada. Tamaño de las celdas 5. Y creo que eso es todo.
ver, ok, ahí tenemos todos los valores, la reclasificación, perfecto. Más 0,1, vamos a quitarlo. Ok, y le cambiamos el nombre por pendiente. Listo, tenemos los tres insumos. Este lo quitamos. Ya tenemos la pendiente, la vegetación y la geología. Los tres están en raster. Nos vamos entonces y vamos aquí a raster y calculadora raster. Entonces habíamos dicho que habría que sumar, todos tienen el mismo tamaño de píxel, todos tienen sus valores ponderados, los sumamos, ¿ok? Y el que obtenga la suma menor, es decir, que por lo menos tenga el valor 1101, ese sería el lugar óptimo o los lugares óptimos. Entonces, vamos a decirle que me haga vegetación más geología más pendiente. Y va a quedar en el mismo sistema de coordenadas. Este sí lo tengo que guardar, aquí no tengo opción, no puedo dejarlo como temporal. Llamarlo reclasi. No, vamos a ponerle análisis. Y ejecutamos. Vale, ahí tenemos. Y aquí está, ¿ves? La suma. Vamos a decirle entonces que me lo simbolice. Ahí tengo los valores. Y me va a poner, vamos a ponerlo mejor en espectral, puede ser, ¿no? Red, yellow and green. Red, yellow, green. Ok. Y vamos a invertir de manera que mientras más verde sea, mejor. Y ahí está. Las zonas verdes, fíjense bien, las zonas verdes son las que son óptimas para el cambio de uso, porque tienen esos valores. Si yo pincho aquí, 1101, 1100, si yo pincho en el rojo, debería ser 5101. Es decir, es totalmente adverso, porque tiene alta pendiente, puede ser que tenga alta pendiente, y está intervenido. Y yo le pongo DT o mapa de sombra con factor 5 lineal, y yo le digo aquí a análisis que me lo ponga con una transparencia del 60%. Pues fíjense, aquí ya podemos ver cosas como que aquí hay zonas altas y es lógico, fíjense, que no tenga verde. Estas zonas muy escarpadas, incluso hay zonas rojas totalmente. Pero hay otras zonas que son, fíjense, aquí podemos cambiar. Aquí está porque hay unos cursos de agua, aquí se nota que hay ya centros urbanos, por eso es rojo. Entonces, fíjense qué interesante que tenemos zonas verdes para intervenir. O sea, estas zonas verdes se pueden expropiar, se le pueden comprar, se puede hacer cambio de uso para realizar lo que queremos realizar. No sé si quedó claro, ¿tienen alguna pregunta? ¿Me quiere comentar algo por el chat? Claro, parece, ¿no? Rápido con el otro caso. Vean, queda bastante por ver. Ok.
El segundo caso es totalmente vectorial, aquí no hay que hacer transformaciones, pero sí hay que hacer varias operaciones. Perfecto. Cero, ríos, núcleos. Tenemos carreteras, los núcleos, los municipios y los leads. Ok, vamos a recordar el enunciado. Una comunidad de municipios desea construir un vertedero de uso común y para ello se busca el mejor emplazamiento. Para ello se debe cumplir con las condiciones que estén a más de 2 kilómetros de un núcleo urbano y a más de 1 kilómetro de un curso de agua y que no esté dentro de un LIC. Entonces, tenemos que empezar como a ir limpiando lo que vamos a hacer. Son todos estos municipios, vamos a ir apagando esto. Son estos municipios, ese es el ámbito, pero entonces tenemos unos núcleos urbanos, hay unos que están quedando por fuera, entonces tenemos que concentrarnos solamente en los que están dentro de los municipios. Hacemos un corte, cortar los núcleos urbanos con respecto a los municipios y listo. Lo vamos a llamar núcleos, núcleos urbanos. Le decimos chao. Luego tenemos los ríos, también hay unos que se salen, le decimos cortar ríos con respecto a los municipios. Tenemos. Las carreteras no están formando parte del análisis, pero lo deberíamos hacer porque es por donde se desplazarían, evidentemente, los camiones de basura para ir al vertedero, entonces creo que no está de más que lo procesemos también. Y sería lo último, estos leaks, que son unas zonas protegidas. Y entonces hacemos lo mismo. Cortar leaks con los municipios. Y cerramos. Entonces, damos. Y ahí tenemos entonces. Bien, ahí tenemos ya o sea, parte de los insumos. Porque ahora, ¿qué nos dicen? Eh, que estén a más de 2 kilómetros de un núcleo urbano y a más de 1 kilómetro de un curso de agua. ¿Qué significa esto? Que tenemos que elaborar unas áreas de influencia o unos buffers. Entonces, de los núcleos urbanos, le decimos crear un buffer de los núcleos urbanos que esté a 2 kilómetros. Le decimos disolver el resultado y ahí vamos. Ahí está. Y luego que esté a 1 kilómetro de los ríos. Le decimos también buffer, ríos, 1 kilómetro. Disolver el resultado, ejecutar. Ahí lo tengo. Entonces, fíjense que seguimos aquí. Vamos a ir ahora cortando. Vamos a ir cortando, le decimos. Fíjense que todos los procesos para que vaya quedando, para que no nos sobre espacio ni nos sobre nada, ¿no? Este hecho buffer con los municipios. ¿Ok? Este va a ser cambiar nombre, núcleos. Lo que necesitamos. Y ahora hacemos el otro, cortar, buffer con los municipios. Ahí estamos. Y a este le cambiamos el nombre que sea ríos.
arriba, listo. Entonces, fíjense, ya no sobra nada. Todo está dentro del área de estudio. Entonces ya tenemos los ríos, no, por esto aquí arriba, al área de los núcleos urbanos y los leaks. Entonces, el vertedero tiene que estar vamos a apagar un poco los municipios, en los sitios donde no coincidan estas tres capas. Entonces, básicamente, es estos sitios blancos que vemos. Esos son los sitios óptimos porque están fuera de los leaks, fuera de esta área de influencia y fuera de esta área de influencia. Entonces, eso lo tenemos que materializar. Entonces, tenemos que darle la ponderación a cada uno de los actores que estamos usando. Entonces, todo- entonces, aquí vamos a hablar de ausencia-presencia. O sea, esto sería uno y donde no está, cero. Entonces, vamos a crear una columna, llame valor, que sea de número entero, y ese valor va a ser uno. Los ríos, lo mismo. La columna se llama valor de número entero con uno. Y los leaks, valor entero, que sea perfecto. Entonces ya tenemos estos tres. Pero lo otro serían los municipios. Ahí tenemos ya unos valores, pero esto le vamos a poner 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, vamos a unir, tenemos que ir uniendo cosas y después haciendo sumatoria. Entonces, nos venimos aquí a unión, unimos los núcleos urbanos con los ríos de polígono. Mm, Vamos a cambiarle el nombre a esto para no confundirnos. Buffer, núcleos urbanos. Nombre, sí, para no equivocarnos a la hora de escoger. Entonces, estas dos cosas yo las quiero unir. Buffer, núcleos urbanos con buffer. Ok, ahí los tengo. Y los reviso. Aquí tengo mi montón de unos. Genial. Apagamos. Ahora, esa unión lo voy a unir. Vamos a poner unión, cambiar nombre, unión 1. Esto lo voy a unir con los leaks ahora. Unión uno con los leaks. Ya se va complicando, ¿eh? Tenemos como cada vez más cosas. Perfecto. Y le llamamos unión 2, cambiar el nombre, unión 2. Ahora ese unión 2 lo vamos a unir con los municipios. Aquí sí sería, fíjense, ya tenemos todo involucrado ahí. Y tenemos todo esto. Entonces, esto lo vamos a llamar análisis. Este es el producto final, en principio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Empezar a sumar y promediar. Entonces, le decimos aquí a esto, que nos ponga aquí, eh, voy a poner 0 del número entero y que tenga lo siguiente.
campos y valores, abro un paréntesis, valor más valor 2 más valor 3 más valor 4 entre 4. Tengo los valores. Entonces, mm, les voy a decir, que se tenga que tener decimales, valores, valor más 2 más valor 3 más valor entre 4. A ver, esto. Ok. De los que tienen uno, vamos a ver. Todos estos tienen esto. Ah, no, 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 no. Todos. Quizás aquí ya teníamos que ir haciendo los promedios, ¿no? Espera, aquí hay unas cosas donde como que no coinciden. A ver, claro, hay sitios donde sí coinciden las tres condiciones, hay sitios donde no. Claro, igual el que nos tiene que dar cero es, probablemente aquí haya que poner cero, cero, cero. Hay que poner esos ceros y no ese null, por eso es que no nos está dando algo ahí. X, dos unos, dos la quitamos, ¿no? Y los leaks. Raster, perdón, vectorial, unión, unión uno, con leaks. Ajá, tiene más sentido. Entonces aquí, donde haya null, ponemos cero, cero, cero. Obviamente, por eso no estaba haciendo la suma. Podemos poner de repente promedio. Valores, valor más, valor 2 más 3 3. Ah, ok, perfecto. Vamos bien. Damos, le cambiamos este, no, no, no le cambiamos el nombre. Esto lo sumamos con la zona de estudio, lo hacemos unión, con municipios. Ujú. Seguimos completando. Ah,
Bueno, aunque a nosotros nos interesa son estos nada más. Y le decimos aquí uno que diga análisis y que sea medio más valor 4. Las zonas con cero deberían ser las zonas óptimas para poner el vertedero. Pues no, no fallando algo. Aquí a simple vista, lo que pasa es que a simple vista, ya les digo, si tenemos los municipios y tenemos todas estas uniones, esta, por ejemplo, estas zonas rosas son las que están aptas para los vertederos. ¿Por qué? Porque todas estas son las que reúnen las condiciones adversas. Están a 2 kilómetros de las zonas urbanas, a 1 kilómetro de los ríos y no están en esa zona protegida. Entonces, al superponerlo con los municipios, estas zonas en rosa son las que están fuera del alcance. ¿Vale? Ese es el tema. Lo que podemos hacer es, creo que podemos hacer lo siguiente. En unión, aquí tenemos los promedios. ¿Ok? Para estas zonas, sí. Vale, en principio vamos a dejarlo así porque es que no nos da tiempo. Si con lo que sigue queda un poco al final, lo resolvemos. Vamos a dejarlo por aquí. Es una tontería, seguramente es algo con la función de la calculadora raster, pero sí les digo, y tiene la lógica, que las zonas rosas son las que están, fíjense, está fuera del alcance de los ríos, totalmente fuera del alcance de los ríos y de los núcleos urbanos. Entonces, cumple con las condiciones y fuera el área está protegida, que son los leaks también. Fíjense, son las zonas rojas. Entonces, hay que buscar la operación que permita que sean solamente esos segmentos los que vayamos a obtener. Vamos al siguiente paso. Vamos a ver ahora los modelos 3D en QGIS. QGIS posee una herramienta de visualización en 3 dimensiones que le permite ver datos SIG de esta forma. Permite superponer muchas capas de datos en un entorno 3D para las entidades, para que las entidades se puedan ver en 3D, ofrecen información de altura desde la geometría de entidades, los atributos de entidades, las propiedades de capas o una superficie 3D definida. Y cada capa en la vista 3D se puede manejar de manera diferente. Ahora, ¿para qué queremos nosotros los modelos 3D? Simplemente es una herramienta de visualización. Una herramienta de visualización para toma de decisiones, para poder tener un adelanto del proyecto, para poder vislumbrar cómo se puede hacer. Entonces, en QGIS tiene integrada en su interfaz el módulo 3D, por lo que es posible visualizar las capas del proyecto en 2 dimensiones y al mismo tiempo el visor de datos en 3D. Sin embargo, se recomiendan ciertos pasos previos antes de realizar la visualización, los cuales son editar y configurar en QGIS todas las capas que se utilizarán en el visor 3D, generar en QGIS todos los datos de elevación y tener todas las capas en la misma proyección. Entonces, vamos a ver si tenemos todo muy organizado y tenemos datos de calidad, podemos ver cosas como esta.
Hay además, adicional, aparte del módulo que ya tiene el QGIS, tenemos un plugin que se llama QGIS 23JS, que hace la misma función, pero como con un visor un poco diferente. Vámonos y, y vamos a colocar aquí las capas, unas curvas de nivel y tenemos un oleoducto y luego tenemos un rastro. Perfecto. Entonces, lo vamos a hacer aquí. El modelo digital vamos a simbolizarlo de la mejor manera. Y vamos a volver a agregar ese raster para ponerle la simbología propia de la topografía y le ponemos su transparencia, que es el que yo recomiendo siempre. Y fíjense qué bien. Ahora ponemos las curvas de nivel para dar la sensación un poco más de profundidad. Y ahora tenemos un oleoducto, que lo vamos a simbolizar un poco así como un poco exagerado para que lo podamos visualizar. Ahí lo tenemos. En principio, muy bien. Ahora vámonos, aquí donde dice ver, nueva vista de mapa 3D. No sé si ustedes lo tienen así, que depende de la versión del QGIS. Podemos ver aquí en nueva vista de mapa 3D y aquí aparece de estirar y ahí tenemos entonces ya la visualización. Ahora, está todavía en 2D. A pesar de que lo podemos mover así, no vemos todavía los efectos del relieve, sino que simplemente lo vemos así. Entonces, aquí en la herramienta, esta herramienta que dice opciones, decimos configurar y tenemos que ir haciendo cosas. Ya nos dice que está en un terreno plano, le decimos que queremos un MDE y aquí en altitud escojo el de MDT, le digo aceptar y ya tenemos entonces nuestro modelo 3D. Aquí, y ya empezamos a jugar aquí. Fíjense que ya él amolda tal cual las variables. Entonces fíjense que él hace eh, el tema de las curvas de nivel para que se vea bien, pero ahora el oleoducto por donde pasa, moldeándolo, bueno, tal como puede ser en la realidad. ¿Sí? De repente, si queremos ver como una visualización un poco más, no sé si la palabra sería realista, pero sí un poco más exagerada, le podemos dar aquí en la escala vertical. Fíjense que realista se ve, ¿no? Interesante.
Una observación. Vale, por ejemplo, un poco más complejo. Tenemos el mismo procedimiento. Un mapa de sombra. Ahora le agregamos otra vez el mismo archivo, pero para transformarlo. Y ahora sí agregamos la. Ah, hay mucho. Lo damos. Verdes. Edificios. Los grises. El entorno de los edificios lo podemos poner también en gris más oscuro. Dios. Ok, vamos a ver cómo se ve en nuestra vista del mapa 3D. Cargado. Es interesante, ¿no? Muy interesante.
Ahora bien, vamos a usar la otra herramienta que se llama QGIS23JS. Ya les voy a decir. Tenemos que buscar a complementos y en QGIS23JS. Navegación, actualizar, ¿ok? Y lo busco por aquí, ¿dónde lo debo tener? No lo veo, a ver si está aquí. Web QGIS23JS. Ok, abre también aquí una. Oh, a ver. Review que can display 3D. La versión un poco obsoleta por lo que veo. A ver, aquí. Vamos a ver qué me dice. Simplemente mi versión está obsoleta. Es que hasta ahora me ha funcionado bien. Ah, claro, es que actualicé como actualicé la herramienta, no lo voy a poder ver. Bueno, no me deja. Es que no lo actualicé y esta versión es un poco antigua. Ni modo. Vamos a lo siguiente. En la que le quería mostrar, hay una opción que creo que aquí no lo tengo, de todas maneras déjame verlo de nuevo, que es para poner en las alturas de los edificios. Aquí los edificios tienen una altura que son los pisos y eso lo podemos configurar de manera que se ven las diferentes alturas de los pisos. Yo creo que el visor normal de QGIS no lo tiene. Vamos a ver. Eh, eh, Resolución de la tela. Ok, bueno. Exportar. No. Vamos a ver. No, no, no. Vale, vamos ya con lo último, que es la conexión con geoportales y servicios WMS. QGIS tiene la capacidad de conectarse con cualquier servicio de Web Map Service, o WMS o VMS también. Estos son servidores de datos cartográficos que ofrecen un servicio de visualización de información de toda índole, desde cartografía base hasta cartografía temática detallada de interés general o particular. Dicha información puede ser útil para validar información de nuestro proyecto, complementar datos y simplemente visualizar ambas informaciones con fines de análisis espacial. Entonces, bueno, la mayoría de las instituciones de cartografía tienen un servicio de Web Map Service, te conectas a ese servidor y puedes consultar esa información. La forma de acceder a un servicio WMS es a través de una URL o una dirección web, similar a las URL de páginas convencionales. Se introduce la dirección desde el icono de WMS o WMTS y realizamos una conexión y un registro, los cuales se quedarán registrados para futuras conexiones. Entonces, bueno, nos podemos conectar con cosas como esta. Ya les voy a mostrar. Tenemos una lista
de servicios de ejemplo. Son direcciones que uno las encuentra en esas páginas. Yo voy a cargar esta, que es Junta de Andalucía, y me vengo aquí a los iconos que tengo aquí. Tengo este, WMS, WMS. Lo podemos conseguir aquí o lo podemos conseguir aquí en capa, añadir capa, lo tengo aquí también, es lo mismo. Entonces, yo le digo nuevo, copio la dirección, y aquí le puedo poner el nombre que quiera, vamos a poner que sea Junta de Andalucía, un nombre simplemente que nosotros queramos. Hay una serie de condiciones aquí, generalmente si lo que queremos es un acceso fácil, lo dejamos como está, pero lo podemos poner que sí con autenticación, es decir, que las personas tengan que meter una contraseña para acceder. Luego aquí una serie de cuestiones que vamos a dejarla por ahora. Le decimos sí, ahí lo tengo, y ahora le tendría que decir conectar. Al conectarme, si está vigente, si está disponible el servidor, me va a mostrar la información que tiene disponible para la conexión. Entonces yo le digo, bueno, yo quiero que se conecte a todo eso. Le digo añadir y le digo cerrar. Y espero hasta ver la visualización de la información. Entonces aquí voy a estar conectado a un servidor de mapas por internet para visualizar información. Normalmente, ¿para qué usamos esto? Para validar otras informaciones. Normalmente este tipo de información es oficial, entonces nosotros nos vale para eso, para hacer validación o simplemente para explorar algo que nosotros necesitemos. Muchas veces este tipo de servicios tienen mucho más detalle para ello. Claro, también depende de la conexión, de la máquina que tengamos, etcétera, etcétera, el procesador. También son, fíjense qué detalle, de mucho detalle. Fíjense, bastante detalle. Claro, eso depende del servicio que estemos utilizando. Perfecto. Vamos con otro ejemplo. Mm, este, nuevo, copiamos aquí, un nombre, catastro, por ejemplo, un nombre que nosotros consideremos. Y nos conectamos. Y ahí tenemos todo lo que está disponible. Yo puedo escoger de repente una sola cosa, lo puedo escoger todo. Por ejemplo, ese. Y fíjense, yo me puse una simbología, me coloco esto, yo me voy acercando y voy obteniendo más detalles. Eso todo conectado, conectado para al servidor. Fíjense ve, que yo me voy acercando y voy obteniendo la información. Todo desde una conexión a un servidor y bueno, para nosotros puede ser un sistema para consultar, por ejemplo,
Hice una referencia catastral y esto seguramente me llevará, si yo le doy aquí, a lo mejor me lleva exactamente, me lleva a una página web para ver los detalles de ese inmueble, pues. A ver, otro servicio más. Puede pasar que no esté disponible, por supuesto. Pues no se conecta con esto. Puede ser que no esté disponible. Ah, exacto. No tiene conexión. Puede ser que el servidor no esté habilitado. Vamos a probar con otro. Otro de Ecuador, tengo uno aquí de México. Nuevo. eh, ah, y le decimos, este sí está, con este dato de relieve, por ejemplo. Tenemos. Yo le puedo decir que me algo más, por ejemplo, información topográfica. Ajá. Y a medida que nosotros vamos buscando detalles, pues vamos viendo más información. Ambas. Y vamos a poder aquí, como esto y esto. No lo cargo, no lo puse. Quizás esa información no esté habilitada, porque al final todo está alojado en servidores. Bueno, más. Algo de densidad de derrumbes en Europa.
Ya aquí es cuestión de irse poniendo con los detalles. Bueno, ya llegamos a la hora final. Creo que lo podemos dejar hasta aquí. Entonces, ¿tienen alguna observación, alguna pregunta, una, una duda? No, nada, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos entonces el sábado para terminar la asignatura. Para el sábado vamos a hacer ya cartografía. Así que bueno, ya tienen todo incluso en la plataforma, ya lo pueden ir descargando. Y pues nada, ya entonces nos veremos la semana que viene. Muchas gracias entonces y espero que descansen en lo que les queda de domingo. Gracias, Inge, que tengan un lindo fin de semana, bueno, lo que queda, y Ujú. nos estaríamos viendo el próximo fin de semana. Feliz inicio de semana también. Hasta luego. Seguro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.